Hola a todos, pues hoy para el grado noveno, la Revolución Rusa. Bueno, pues primero tenemos que empezar hablando de el siglo XX, ese siglo XX problemático y febril que dice Enrique Santos Discépolo en su tango famoso, que nos habla justamente de muchos de los problemas del siglo XX. Hablar del siglo XX es hablar de conflictos. No porque no existieran antes, existieron muchos conflictos durante toda la historia de la humanidad, algunos más escabrosos que otros, pero el siglo XX se caracteriza, o los conflictos del siglo XX, por tener una dimensión antes impensada, ¿no? Porque además es el avance tecnológico que permite la armamentística que existe, pero que también a la vez va acompañada del cambio de un modo de vida, de la entrada a la modernidad que trae la industrialización, pero también la vida va cambiando, ¿no? Entonces podemos imaginarnos pasar de vivir en casas o en palacios muy oscuros a tener energía eléctrica, por ejemplo. Para nosotros o para muchos de ustedes jóvenes es impensable hoy sin la tecnología que tienen a su disposición, sin televisión, sin un celular. Bueno, algunos no lo tienen tampoco en la actualidad, ¿verdad? Pero bueno, lo que sea que tengamos hoy es muchísimo comparado con lo que tenían en inicios del siglo XX las familias más ricas y poderosas del mundo. Y entre esas familias ricas y poderosas está la familia de los zares, los últimos zares de Rusia, que son el zar Nicolás II y bueno, pues su familia, la zarina y el zar pequeñito, que bueno, la historia de su familia es bien escabrosa por todo lo que sucede alrededor de la familia y por todo lo que sucede en el país a la vez. Rusia es un país que está en conflicto interno y una guerra. Le entra a la Primera Guerra Mundial estando en el conflicto de la caída del Imperio Ruso, ¿no? Entonces podemos imaginarnos cómo es esa locura de ir al frente, al combate, a pelear contra Alemania, teniendo en casa a una esposa de origen alemán además, que era la zarina de Rusia, era de origen alemán, y bueno, pues teniendo un conflicto que va creciendo, una revolución socialista, que también es una de las primeras revoluciones socialistas de la historia y que va a marcar para un derrotero también para otros movimientos obreros, sindicalistas, industriales de todo el mundo, ¿no? Va a ser una forma de pensar, va a ser una forma que va a irrumpir, una política, una ideología que va a irrumpir en otros países durante lo largo del siglo XX, incluso después de terminada la Segunda Guerra Mundial, en lo que se conoció como la Guerra Fría. El famoso Domingo Sangriento fue donde como que el pueblo ruso, que estaba cansado del zar, se dio cuenta que el zar no le interesaba al pueblo, porque cuando van a protestar porque no hay las horas laborales, no hay justicia en las empresas, con todo el tema de justamente estas nacientes industrias o esta naciente revolución industrial que tenía tantos problemas en la clase obrera. Los obreros estaban en unas condiciones demasiado denigrantes y difíciles. El pueblo ruso no fue escuchado por su zar, que debía haberlos escuchado, y al contrario de eso, irrumpió con fuego en este famoso Domingo Sangriento de la historia, donde algo se rompe y empieza a fraguarse la Revolución Rusa. Tras el triunfo de la Revolución Rusa, muchos obreros accedieron a la educación, accedieron a una calidad de vida digna. Y bueno, pues Rusia sigue siendo hoy uno de los países más grandes con también mucho desarrollo, gracias también a todo el tiempo de los socialistas en el poder. Pues también esta educación iba impregnada del pensamiento de Carlos Marx, marxista-leninista, marxista-estalinista. Entonces todos conocimos seguramente un familiar
o un profesor o un vecino o alguien que fue a la Unión Soviética a estudiar gracias a una beca que daban en esa época en que triunfó justamente la Revolución Rusa, ¿no? Entonces, bueno, volvamos a los inicios del conflicto ruso y pensemos que es una estructura de vieja data que llevaba pues más de 300 años en el poder, la figura de los zares, que también es un gobierno autocrático donde el zar, a manera de emperador, de rey, tiene por la gracia de Dios y de herencia y de sangre, una cantidad de cosas que se esperan de él, ¿no? Sobre la tierra, que pueda cumplir con la cantidad de cosas que se le piden, que se le encomiendan. Y resulta que al interior de la familia del zar empiezan a suceder una cantidad de cosas que los hace pues como olvidarse de lo que está sucediendo afuera, olvidarse del pueblo ruso, no escuchar lo que el pueblo estaba pidiendo, y cuando lo escuchan ya es demasiado tarde. Cuando lo escuchan empiezan a hacer algo que se llama la Duma, y la Duma era una figura parecida al Parlamento, algo así como el modelo que se vive en Inglaterra, ¿no? Sin que se haya caído la monarquía inglesa, allí hay un Parlamento que maneja pues lo político, y teniendo pues a su vez es un Parlamento democrático elegido representativamente, ¿no? Entonces ellos querían hacerlo en Rusia, pero pues ya fue demasiado tarde cuando llegaron a esa apuesta. De hecho hicieron cambios constitucionales también, pero cuando lo hicieron pues ya la cosa estaba que ya el pueblo ruso venía pidiendo desde hace mucho tiempo cosas que esa monarquía no escuchó, y se les fue pues al piso toda la monarquía, ¿no? Entonces lo que cuenta la historia es que la familia al interior tenía un gran secreto, y ese secreto es que el hijo, el que iba a ser el futuro zar del imperio ruso, nació con una enfermedad, con hemofilia, y la hemofilia era una enfermedad muy común en algunas familias aristócratas de épocas anteriores. Es una enfermedad que da en la sangre, y la persona que sufre de hemofilia, si tiene un accidente, un moretón, cualquier cosa que sea un sangrado, es un problema, de eso puede morir, ¿no? Entonces, pero nunca contaron a nadie que ese niño tenía ese problema, y pues ese niño era la promesa de continuar con la dinastía de los zares, ¿no? Y bueno, pues de la familia Romanov, que se esperaba que siguiera. Entonces, gracias a esta dificultad que tenían, ellos se hicieron muy amigos de un monje que tenía fama de ser sanador, como curandero, pero además fue un hombre que se hizo como muy famoso en la época. Pues imaginémonos también un contexto donde no hay psicólogos, donde pues hay sacerdotes, pero este hombre llega y como que rompe con todas las necesidades que tenían las mujeres, además muy especialmente las mujeres, y les ayuda como a resolver sus temas emocionales, las escucha, les impone las manos y otras cosas, porque además tenía mucha fama de ser lascivo, sexual, ¿no? De ser acosador, también tenía fama de violador. Y bueno, pues es un personaje que la historia lo describe como un monje loco, que llegó a ser muy cercano de la familia, porque era como el sostén emocional justamente de la zarina, de la esposa del zar Nicolás II, pero era también como la garantía que ellos sentían que teniéndolo a él cerca podía ayudar a la salud de su hijo para que algún día pudiera pues sobrevivir, porque además es que también la hemofilia, pues la gente que nacía con hemofilia, sobre todo niños, no pasaba eso con las niñas, se pensaba que no podían llegar a vivir muchos años. Entonces era una cosa, un misticismo, una fe, era como una devoción que se sentía hacia este personaje llamado Rasputín. Entonces, este hombre famoso de la historia, Rasputín, fue además de el sanador de su hijo,
Se le acusó de ser amante de la zarina, pero también de ser mentor político del zar Nicolás II. Y se piensa incluso que si no hubiese sido por la gran influencia de Rasputín, pues otra había sido el devenir del Imperio Ruso. Entonces, bueno, como decía, la Unión Soviética ha sido inspiración para muchos en el mundo, y la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre, como también se le conoció, los soviets, los comunistas, los socialistas siguen siendo el terror de muchos en el mundo hasta la actualidad. ¡Wow! Chao, nos vemos en la próxima.